Buenos días, como siempre, un gusto acompañarle en el espacio de la entrevista. ¿Cuáles son las propuestas y proyectos ambientales para este 2020? Es un poco lo que vamos a conocer en este espacio durante los próximos minutos. Quédese con nosotros. El Juzgado Ambiental de San Salvador anunció el inicio de un procedimiento para decretar medidas cautelares por las irregularidades en la calidad del agua que ha suministrado la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, en los municipios de San Salvador durante los últimos días. El juzgado informó que con el proceso que abrió desde el viernes, busca evaluar la situación del agua para decretar posibles medidas cautelares. La sede judicial dijo que en 5 días deben darle explicaciones de los inconvenientes Frederick Benítez, presidente de ANDA, Ana Orellana Vendek, ministra de Salud, y Fernando López, ministro de Medio Ambiente. Ante la situación del agua también se pronunció el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, quien espera que el tema no se politice a favor de una privatización. Han comentado que es a propósito de cuidar ANDA para que el pueblo pida la privatización del agua. No sé yo si eso sea cierto, pero que este es un problema de años y de tantos periodos presidenciales donde ANDA ha dejado mucho que desear, para ver si así se descalifica. Qué pena, si esto fuera así, sería muy triste, por no decir que perverso. Invitamos a todos a hacer uso de su derecho de participación democrática y hacer sentir su voz en las redes sociales, enviando el mayor número posible de mensajes a los señores diputados, exigiéndoles que en cumplimiento de su mandato constitucional legislen respecto de cada uno de los puntos señalados en favor del pueblo que los eligió y en defensa de los derechos de los más pobres y desposeídos. Sobre estos y otros temas conversaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Y precisamente para abordar estas temáticas, esta mañana nos acompaña el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por invitar. Bueno, una serie de temáticas creo yo que nos están ocupando esta mañana, de las cuales quisiera conversar con usted, ministro, pero particularmente me gustaría comenzar hablando de la crisis hídrica que se ha registrado durante los últimos días, porque en las últimas semanas creo que todos hemos sido testigos de esta situación que afectó principalmente a la zona metropolitana de San Salvador. Hubo una serie de denuncias por la coloración del agua, por el olor también, y muchas personas que se vieron afectadas. Muy particularmente el Juzgado Ambiental de San Salvador pues actuó de oficio y ha iniciado una investigación. De hecho, ellos han solicitado que se dé una explicación de qué fue lo que ocurrió, y yo sé que ustedes han estado también muy de cerca de esta temática. Yo sé que ustedes como Ministerio de Medio Ambiente también realizan las investigaciones en el agua. ¿Cuál es la explicación que se puede dar a esto que ocurrió, que afectó a tantas familias? Bueno, el tema del agua la semana pasada, pues, como ya lo dijiste, es algo que se agudizó muchísimo y es una combinación de varios factores. Realmente aquí lo que sucedió, pues, fue que primero, pues, teníamos el tema de las algas, que fue debido a una descarga que venía desde el río Guajoyo. Y segundo, pues obviamente el estado de la red hídrica, que no está en las mejores condiciones. Ya lo dijo la vez pasada el señor presidente en su conferencia de prensa. Nosotros como gobierno lo que hicimos pues fue activarnos como equipo realmente la semana pasada para resolver el principal problema, que era el desabastecimiento. Paralelamente ANDA, que es quien es la encargada de la producción del agua potable, pues se encargó de solucionar el problema de bombeo de la planta de Las Pavas, que aquí, como tú lo mencionaste, pues había un problema de alga. O sea, este problema no se generó la semana pasada. Este problema es una combinación de factores que vienen de muchísimos años. Lo primero que se atacó pues fue el desabastecimiento. Realmente se movilizó todo el gobierno para distribuir pipas de agua, pero también paralelamente distribuir agua para consumo humano, es decir, agua para tomar o agua para cocinar.
Realmente lo que se ha hecho pues es una labor maratónica del gobierno y estamos pues sufriendo las consecuencias de una serie de negligencias que se vieron a lo largo de los años. Pero eso es lo que ha sucedido, es una condición que ya se contuvo y se está trabajando para mejorar las condiciones tanto de la calidad del agua como las condiciones de la red hídrica de Anda. Ahora, muy particularmente lo que decían también por parte del juzgado ambiental es que se le va a solicitar, ministro, bueno, no sé si ya se ha hecho formalmente, que presente el permiso ambiental de la planta Las Pavas. Sí se contaba con todos los permisos, es decir, esto estaba en regla. Sí, está en regla. Realmente nosotros tenemos requerimientos de juzgados ambientales a diario, pues estamos trabajando con todas las cámaras ambientales, no solamente en casos de agua, ellos nos dan... a veces nos dan requerimientos o a veces nos dan este tipo de medidas y nosotros lo que tenemos que hacer pues es sustentar lo que se tenga. Ya se está preparando esta información por la naturaleza legal, pues a veces no puedo dar muchos detalles, pero sí se tiene todo en orden y se está presentando ya al juzgado ambiental y nosotros lo vamos a hacer público en el momento que haya que hacerlo. Pero sí todo lo tenemos en orden dentro del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Es competencia del Ministerio de Medio Ambiente realizar auditorías? Y si es así, ¿cada cuánto se realizan de este tipo de situaciones? Bueno, nosotros tenemos varios tipos de auditorías. Una de ellas es la auditoría de cumplimiento que se hace cuando se otorga un permiso. Los permisos tienen varias etapas. La primera es la etapa de evaluación, en donde, como su nombre lo dice, se hace una valoración de todas las características de la intervención que se vaya a hacer, sea una construcción, sea en este caso una planta de tratamiento, sea una intervención, una urbanización, digamos, y posteriormente se otorga el permiso con una serie de condiciones que luego se verifican en una auditoría de cumplimiento. Entonces va a depender de la magnitud del proyecto y va a depender del tamaño de la intervención que se haga en el medio natural para programar la serie de auditorías que se realicen. Usted explicaba, ministro, que se activaron de inmediato y de hecho nosotros vimos que llegaron pipas hasta las comunidades que se habían visto afectadas, pero también el agua embotellada. Entonces surge también la interrogante, ¿encontraron ustedes, hubo algún hallazgo de que el agua no era apta para el consumo humano, el agua que normalmente está distribuyendo Anda, que se llevó en las pipas? ¿O cuál fue la razón por la que se tomó la decisión? Lo que pasa es que nosotros no podemos verificar la calidad del agua de las pipas, es decir, la calidad del agua de las pipas pues es hasta cierto punto, o sea, nosotros no podemos controlar del todo el origen. Igual el agua de Anda, ya se dijo la vez pasada, pues en algunas ocasiones pues teníamos el problema de insalubridad en este caso y no estaba del todo apta para consumo. Entonces es por eso que se decide pues también repartir agua para consumo humano y para cocinar, que es un agua que ya viene potabilizada, que viene embotellada, y precisamente a raíz de eso es que surge también, y qué bueno que mencionaste eso, surge también el programa de reciclaje que se va a hacer. Es un programa de reciclaje que paralelamente y previniendo esta situación que hemos repartido 1.5 millones de botellas con agua, pues también se está haciendo paralelamente una campaña de recolección de estas botellas. Entonces es algo que nosotros como gobierno predimos y también como medio ambiente pues estamos liderando el esfuerzo para la recolección de estas botellas. Interesante que surge este proyecto a la par, digamos, de lo que prácticamente fue una crisis, sobre todo para la zona metropolitana. Cuéntenos un poco de esta campaña que están iniciando, este proyecto de recolección de las botellas, porque también es bien fácil, seguramente para las personas, recibir en concepto de donativo, de lo que sea, la cantidad de botellas, pero después es más fácil tirarlas en cualquier parte, Exacto. tirarlas en la basura y no necesariamente hacer una devolución, que es Exacto. lo que ustedes están planificando. Realmente esto comienza como parte de una gran campaña de educación ambiental que se va a hacer. Esta campaña se llama El Reto Recicla y estamos trabajando, la estamos liderando entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero también estamos trabajando de cerca con FONAES, con el Fondo Ambiental de El Salvador y con otras instituciones de gobierno, entre ellas CIFCO, por ejemplo, donde vamos a tener el centro de acopio, donde vamos a tener la báscula también para hacer el pesaje, y luego estamos trabajando con diferentes actores, tanto gubernamentales como privados, para hacer el procesamiento de este plástico posterior a su recolección. Es decir, que lo que estamos haciendo básicamente es evitando que estas 1.5
millones de botellas lleguen a un medio donde no tengan que llegar. Como tú ya lo mencionaste, pues el plástico es una de las fuentes de contaminación más serias que tenemos ahora y por lo tanto, pues paralelamente al abastecimiento de agua que era necesario, porque hubo gente que dijo, pero ¿y por qué están repartiendo botellas con agua? Bueno, pues tenemos que garantizar nosotros el abastecimiento de agua para consumo también, o sea, no solamente es decir, el agua de pipa cumple una función, pero el agua embotellada también cumple otra función. Entonces, en ese sentido, pues tiene que ir paralelo la solución del abastecimiento, pero también la recolección de todas estas botellas. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser el mecanismo para que estas personas que ya recibieron sus botellas las vuelvan a entregar y que ya ustedes puedan proceder al reciclaje? Bueno, se van a establecer puntos de acopio, van a haber puntos de acopio y se va a estar dando una cantidad monetaria, una pequeña cantidad monetaria que en este caso pues va a ser de 5 centavos por botella. Todo esto, el tema, hemos tenido muchísima colaboración de parte del sector privado y también es un esfuerzo enorme del gobierno, que lo que se está haciendo pues es precisamente dando este pequeño incentivo para iniciar, o sea, este es el inicio de una gran campaña de educación ambiental, es el inicio de una gran campaña de un cambio de cultura dentro de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que saber, no estamos diciendo que el plástico es bueno, que el plástico es malo, simplemente estamos diciendo, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una correcta disposición final de las botellas plásticas. Esto es importante mencionarlo también porque creo que hasta cierto punto se ha llegado a satanizar el tema de los plásticos, cuando en realidad también estamos observando de forma paralela el esfuerzo de muchas empresas de la industria del plástico que también están haciendo pues todo lo necesario para ir cambiando y que el plástico entonces ya sea de un plástico que se puede reciclar, que sea un plástico biodegradable, pero también hay toda una labor que se tendría que hacer con la ciudadanía para que lleguemos a entender cuál es el plástico que debemos seleccionar, o hablando del plástico de un solo uso también, ¿cuál es la postura del ministerio realmente en esa temática? Todo este tema de contribuir con el medio ambiente va más allá del plástico. Por ejemplo, dentro de los esfuerzos que se han hecho como gobierno, se hizo una gestión ante Comieco a través del Ministerio de Economía, que es la Comisión Centroamericana del Ministerio de Economía, en donde se logró aprobar la cancelación de los aranceles para vehículos eléctricos. Es decir, que este es un gran paso que ha dado el país para avanzar hacia una movilidad eléctrica. Entonces no solamente se trata del plástico, también se trata de ir viendo todas las aristas que contempla el tema medioambiental, y una de ellas, y una de las más importantes de hecho, pues es el control de las emisiones, y en este sentido pues también se ha dado un gran paso como gobierno y ya tenemos 0 aranceles para la importación de vehículos eléctricos, que este es un paso buenísimo pues para el tema medioambiental. Bueno, definitivamente vamos a estar atentos entonces, porque de momento no se cuenta, ¿verdad?, todavía con este tipo de vehículos acá. Pues sí se cuenta, pero realmente es bien caro importarlos, pues, entonces realmente ahora pues ya no. Ahora es difícil que una persona tome la decisión de preferir este tipo de vehículos. Por eso es que se acaba de adoptar esta política y esperamos que este año comience ya la importación un poco más masiva de vehículos eléctricos. Ministro, para que no se nos quede esta parte del tema, usted decía que sí se constató la presencia de algas, pero en este caso, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar? Bueno, las medidas ya se tomaron, las medidas se aplicó un proceso químico que a su debido momento lo va a explicar el presidente de ANDA, quien fue el encargado de liderar este esfuerzo, y realmente lo que se hace es constatar la fuente de esta alga, limpiar todo el tema, hacer una purga de las tuberías, se limpia también la cisterna donde se guarda el agua, se limpian los filtros también de la planta potabilizadora de Las Pavas, y es un esfuerzo que, como te digo, pues es un esfuerzo de ANDA, liderado por ANDA, pero con una colaboración de todas las instituciones de gobierno. Entonces, la población tiene que estar tranquila porque en ese sentido, sí, el gobierno está trabajando al 100% para garantizar el acceso a agua limpia, el abastecimiento a toda hora de agua. Lo que pasa es que obviamente es un tema que va a mejorar paulatinamente. Estamos hablando de muchísimos años de descuido en este tema, muchísimos años de negligencia en este tema, por lo tanto, es importante que la población sepa que el gobierno ya está trabajando en eso.
Bueno, tengo que hacer una pausa comercial, pero le invito a usted, si quiere participar con nosotros, déjenos sus comentarios o interrogantes a través de nuestras redes sociales. En minutos volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana conversamos con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López. Y bueno, justo antes de irnos a la pausa estábamos platicando de esta crisis que se generó en torno al tema del agua. Y hay quienes aseguran, ministro, que esto puede servir también como para ponerlo de excusa y pedir la privatización del agua, que yo sé que es algo que no se está contemplando en el proyecto de ley de agua, pero me gustaría saber cuál es la postura del Ministerio de Medio Ambiente en torno a esto. Realmente la postura de gobierno respecto a este tema es bien sencilla. El agua es un derecho fundamental de las personas. El gobierno debe garantizar este derecho y el sector privado no debe participar en la gestión del recurso hídrico. Creo que ahí se resume la postura no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, sino que la postura de todo el gobierno. Esto realmente tiene que verse más allá de eso, pues esto no es una excusa de nada, pues esto es un problema que se generó y un problema que requiere una solución inmediata y eso es lo que se está haciendo. Entonces creo que al final sacar ese tipo de conjeturas a veces no nos lleva a nada bueno, sino que tenemos que enfocarnos realmente en la resolución del problema y es lo que nosotros estamos haciendo como gobierno, garantizando, antes de ponernos a pensar en cualquier cosa, de que si esto significa esto o que significa otra cosa, realmente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en solucionar el problema de abastecimiento y el problema de la calidad del agua. Bueno, como usted mencionaba, este problema del agua no es algo nuevo, esto es algo que veníamos viendo desde hace mucho tiempo y que bueno, incluso con la ex ministra lo habíamos conversado en su momento y ella decía que se estaba haciendo por parte del Ministerio de Medio Ambiente una serie de proyectos alrededor de esto y hablaba de la descontaminación del río Acelhuate. ¿Hay avances en esto? Realmente el problema del río Lempa hay que verlo no solamente del río Acelhuate. El río Lempa es un ecosistema sumamente variado, que en este caso de Las Pavas, por ejemplo, tenemos desde la parte norte, de la parte de Metapán, tiene la contaminación. Luego tenemos tenemos la planta de Las Pavas, luego tenemos el río Sucio, el Acelhuate, luego tenemos el Cerrón Grande. Entonces ya hay proyectos para un saneamiento del río Acelhuate, hay bastantes avances en el diseño con varias instituciones de gobierno que a su debido tiempo lo vamos a informar, pero realmente debe ser un proyecto completo. O sea, aquí lo que estamos hablando es no solamente en soluciones tecnológicas como el tema de las plantas de tratamiento, sino que también estamos hablando de soluciones basadas en la naturaleza, que es precisamente parte del plan de reforestación que estamos planteando como Ministerio de Medio Ambiente para también ayudar a solucionar esta crisis del agua. Realmente el tema de la reforestación es algo que ha estado olvidado y es un tema que es sumamente importante porque la reforestación nos ayuda a tener una mejor recarga hídrica, nos ayuda a controlar erosión y nos ayuda a tener un mejor nivel de vida, generalmente, especialmente en las zonas rurales. Entonces, en ese sentido, pues ya estamos comenzando con un proyecto de reforestación de toda la cuenca del río Lempa para precisamente evitar este tipo de problemas que ya mencionamos, la reforestación, la recarga hídrica y tener un buen abastecimiento de agua. Paralelamente a esto, como tú ya lo dijiste, se deben hacer proyectos de saneamiento en los afluentes más importantes y en las fuentes más grandes de contaminación que tiene el río Lempa. En este caso, pues serían el río Sucio y el río Acelhuate también. Bueno, también el presidente Bukele anunciaba que China va a estar ayudando para llevar a cabo el proyecto de potabilizar el agua del lago de Ilopango, que este es otro gran proyecto. De hecho, esto también hace algunos meses había sido anunciado por ANDA, que era algo que ya se estaba evaluando. Sin embargo, hace algunos días conocíamos de unos estudios que se hicieron por parte de la Universidad de El Salvador que revelan que el agua está contaminada con metales pesados, decían ellos, que tienen carácter nefrotóxico. Entiendo que ustedes también como Ministerio de Medio Ambiente realizan estudios o han estado verificando, pero ¿cuáles son los hallazgos que tienen ustedes? Y quizá para compararlos un poco con lo que dice en este caso las investigaciones que hace una universidad. Acá tenemos que diferenciar dos cosas. La primera es lo que dicen los estudios y lo segundo, lo que está planteando el señor presidente con este proyecto de la planta
de tratamiento del lago de Ilopango. Y aquí yo creo que existen varias cosas dichas a medias de parte de los estudios y de parte también de las personas que sacan conclusiones basadas en esos estudios para entender realmente la problemática. Primero, el lago de Ilopango es una contaminación natural por su origen, es un lago de origen volcánico, por lo tanto tiene contaminación de cadmio, de boro, son muchísimos metales pesados que como tú dijiste son nefrotóxicos, es decir que los riñones, entonces tiene que ver mucho con el tema de que no es consumible, no es apta para consumo humano que puede pues perjudicar los riñones. Entonces eso estamos claros. Eso hay muchísimos estudios, no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, de la Universidad Nacional también, y hay otros estudios no solamente en El Salvador, sino que a nivel mundial, pues que realmente un lago de origen volcánico presenta este tipo de características. Aquí lo importante que tenemos que ver es cuál va a ser el sistema que se va a utilizar para potabilizar el agua. No estamos hablando de un sistema de un solo paso, estamos hablando de un sistema que puede incluir no solamente un proceso químico, un proceso de cloración, un proceso de filtrado físico, como el tema para filtrar sedimentación, para filtrar pequeñas partículas, sino que también puede llevar un proceso de ósmosis inversa. Es decir, lo que se está garantizando es que la calidad del agua que se vaya a distribuir a la población sea buena, sea una calidad de agua apta para el consumo. En ningún momento el gobierno está diciendo vamos a distribuir agua con algún tipo de metal pesado o con algún tipo de contaminantes, sino que lo que se está diciendo es, tenemos esta fuente de agua que tiene este tipo de metales pesados y lo que vamos a hacer es pasarla por un proceso que no va a ser un proceso que conozcamos acá o que tengamos acá implementado, es un proceso un poco más sofisticado, y lo que vamos a hacer es precisamente pues, garantizar la potabilidad de ese agua. Entonces, aparte de eso, hubo otro estudio que mencionó también que se iba a secar el lago de Ilopango. Esto es totalmente falso. La planta se va a ubicar después del desagüe, es decir que se va a tomar menos de la mitad del agua que sale por ese desagüe, es decir que el nivel del agua se mantiene su desagüe natural y lo que se está haciendo pues es bombear esa agua del desagüe de río abajo del desagüe. Entonces en ese sentido pues no se está secando el lago y se está garantizando la potabilidad del agua. Con el Ministerio de Medio Ambiente lo que vamos a hacer es no solamente porque es lo correcto, sino porque es nuestra competencia de ley, es garantizar y es certificar esta calidad de agua. Nosotros tenemos un laboratorio de calidad de agua que precisamente sirve para eso, pues para certificar la calidad del agua que se consume. Entonces, los estudios lo que muestran es un diagnóstico actual, es un diagnóstico del agua sin filtrar. Claro. Toda el agua es filtrable. Lo que pasa es que depende del proceso que nosotros utilicemos, así va a ser el resultado. De hecho, estos estudios, lo leía de la Universidad de El Salvador, planteaban que el agua tendría que pasar no por uno, sino que por una serie de procesos, por una serie de plantas que se tendrían que instalar y pues obviamente vamos a estar muy atentos porque de momento se ha manejado como un proyecto, ¿verdad? Y que se va a contar con el apoyo de China para poderlo llevar a cabo. Exactamente, y así es, por el momento se trata de un proyecto, está en fase de desarrollo. Nosotros a medida que vaya avanzando, pues vamos a ir informando. Lo que sí quiero que quede bien claro es que los estudios son un diagnóstico de la situación actual del lago, es decir, son una fotografía de lo que está en este momento sin filtrar. El agua sin filtrar no es apta para consumo. Entonces creo que hay que establecer como, no hay que dejarnos también llevar por información que puede a veces querer llevarnos a nosotros por un rumbo que no es el correcto, sino que realmente pues que la población tiene que estar segura que el gobierno le va a abastecer agua apta para el consumo humano, con una planta de última tecnología para este tipo de metales pesados. Hablemos de la apuesta ambiental para este 2020. Ya usted mencionaba, ministro, de este plan de reforestación que tienen. Realmente el plan de reforestación ya venía desde el año pasado. Esto pues se está haciendo en el marco de nuestra apuesta de mejoramiento ambiental. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo pues es realmente no solamente reforestando
la cuenca del río Lempa, sino que hay diferentes proyectos. Tenemos proyectos de bambú, por ejemplo, tenemos proyectos de sistemas agroforestales también que pueden permitir una producción y mejorar la productividad de las personas en las áreas rurales. Recordemos también que tenemos el convenio con The Ocean Cleanup, que The Ocean Cleanup es una organización holandesa con quienes firmamos un convenio y estamos a punto de instalar la primera central de descontaminación en el río Lempa. Ya estamos en proceso de eso. El convenio se firmó el año pasado. Hemos avanzado también en el tema de evaluación ambiental. Con el tema de los permisos es un tema que también es sumamente importante, porque por una parte nosotros hemos encontrado un montón de tramitología que estaba detenida en el ministerio, pero por otra parte tenemos una falta de auditorías o permisos que se han dado sin tener los criterios adecuados. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, aparte que estamos haciendo la institución más eficiente, estamos siendo un poco más rígidos también en entregar los permisos, y creo que eso se ha visto. Realmente nosotros no estamos aquí para detener la inversión, para lo que estamos es para cuidar el medio ambiente, y eso es lo que se está haciendo. Entonces es parte de la apuesta de modernización del ministerio. También tenemos muchísimos programas de vida silvestre, de conservación de la vida silvestre, de restauración de muchas especies y de cuidado de estas especies y de la reinserción de ellas al medio natural. Entonces estamos trabajando bien de cerca también con otras instituciones, entre ellas con FONAES, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería también, para hacer un trabajo y que sea un enfoque holístico en donde podamos beneficiar a todas las áreas del país. Es un trabajo coordinado, decía usted, entre varias instancias o varias instituciones que estarán participando en este plan para 2020, pero ¿cuáles serán las prioridades o cuáles van a ser los principales enfoques? Mire, aquí el problema ambiental es bien simple. Tenemos el principal problema que nosotros tenemos es la contaminación, y estamos contaminados. Tenemos contaminación del aire, tenemos la contaminación de los sustratos también, porque tenemos mucha contaminación por químicos en las áreas rurales, y tenemos la contaminación del agua, que la contaminación del agua pues es una de las más graves. No solamente el agua que nosotros vamos a consumir, tenemos la contaminación de los lagos, tenemos contaminación y no estoy hablando de la contaminación natural, vamos a llamarla así, de los metales pesados, sino que también tenemos depósitos de materia orgánica en nuestros cuerpos de agua. Entonces realmente una de las apuestas principales que nosotros tenemos es precisamente esa, es apostarle a mejorar nuestro país, apostarle a descontaminar y a generar acciones de educación ambiental y acciones específicas que nos ayuden a abordar esta problemática. ¿Cuál es la primera de ellas? Pues obviamente el plan de reforestación para restaurar. Segundo, el tema de los plásticos, el tema de reciclaje, de concientizar que realmente no solamente el plástico, hay diferentes materiales que pueden reciclarse, que pueden, nosotros tenemos que aprender a hacer una correcta disposición de cada uno de ellos. Con agricultura hemos estado trabajando también en el tema de la disposición de los recipientes de los químicos que se utilizan en las zonas de siembra. Entonces realmente hay varios temas que no solamente son de medio ambiente, sino que también pues tiene que estar involucrada toda la sociedad civil. Tengo participación, por acá hay una persona, Eric Ulises, que dice lo siguiente: en el punto de la reforestación hay que apoyar la caficultura, renovando el parque cafetalero. Esto es algo integral, mejoran las divisas, mejora la flora, etcétera. Así que apostemos a esto, entre otras cosas. Saludos y muchas gracias por estar ya pendiente de este espacio de la entrevista, conectado con nosotros. Algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Bueno, la caficultura es un tema que es sumamente importante. Se tiene que evaluar cuáles son las especies de café que se van a sembrar, se tiene que evaluar también el tema de la altura. El cambio climático ha cambiado la manera como nosotros producimos nuestros alimentos. Realmente pues ahora los cambios de temperatura, y también no solamente la temperatura, sino que el régimen de lluvias ha cambiado por completo. Nosotros nos damos cuenta que tenemos la mayoría de lluvias siempre se concentra en los últimos meses del año. Entonces realmente esto es a causa de los fenómenos climáticos que no se daban antes. Entonces esto es algo que tenemos que adaptarnos, tenemos que generar acciones de adaptación para precisamente poder salir adelante con el tema no solamente la caficultura, sino con el tema de toda la agricultura, que realmente es un tema pues, que le corresponde más al MAG, pero siempre nosotros van a encontrar un apoyo del Ministerio de Medio Ambiente. A mí me llamaba la atención que se habla de plan de reforestación,
campañas de reciclaje. Usted mencionaba esta cantidad de botellas que se han entregado. El propósito es que sean devueltas y que se puedan reciclar, pero esto es algo que no puede hacer una autoridad como tal. Esto es algo que tiene que involucrar a la ciudadanía. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que las personas contribuyan también con estos temas que deben preocuparnos a todos? Bueno, eso es parte de la labor del Ministerio de Medio Ambiente con la educación ambiental, realmente a través del conocimiento de los diferentes mecanismos, y también que el gobierno tiene que facilitar la manera de que se recicle. Creo que es un trabajo, como tú lo dijiste, no solamente de nuestro, sino que también es un trabajo de toda la sociedad. Realmente tiene que involucrarse el sector privado, tiene que involucrarse el gobierno, y tenemos que juntos sacar adelante al país. Realmente el tema del reciclaje pues es algo que ya se ha venido dando en alguna medida. Sin embargo, pues nosotros queremos fomentarlo más, queremos no solamente recolectar 1,5 millones de botellas que se han repartido, sino que sea algo permanente, que sea algo que realmente nosotros podamos dejar como legado, un tema de que ya los niños traigan el chip de la separación de los desechos, que podamos separar papel, vidrio, plástico, y que conozcamos cada uno de los tipos de plástico, y que podamos nosotros saber para qué sirve y cómo nosotros podemos hacer la disposición de ellos. Interesante, y que todos nos activemos, que todos participemos en este trabajo, en esta labor que debería ser así para todos. Quiero agradecerle, ministro, por habernos acompañado y por la apertura también a responder las interrogantes que tenemos como medio de comunicación y que tiene la ciudadanía también. No, gracias a ustedes. Nosotros estamos a la orden y vamos a seguir trabajando junto a todo el pueblo salvadoreño para mejorar las condiciones del medio ambiente de nuestro país. Muchísimas gracias. Nosotros concluimos el espacio de la entrevista, pero le dejamos la invitación para que se quede en sintonía de Canal 12, porque después de la pausa, más noticias para usted.